Una de las coberturas periodísticas más importantes que me tocó cubrir como reportero fue el conflicto del CENEPA entre Perú y Ecuador, ocurrido en 1995. Había mucha desinformación, no se sabía exactamente lo que había pasado en la frontera entre Perú y Ecuador. Hubo unas escaramuzas, algunos comunicados, pero no había mucha información. Se decía que la guerra de la comunicación la ganaba Ecuador porque allí ya daban comunicados, ya había gente de prensa extranjera, ya se estaban comunicando de lo que ocurría ahí, porque llegar a la frontera desde Ecuador era bastante llano. Era terrestre, no había ningún problema. Sin embargo, llegar a esa zona desde el Perú era muy empinado, fangosa, el clima terrible, entonces no sabíamos cómo llegar al lugar. Inclusive algunos periodistas se fueron por Iquitos, otros por Tumbes, por Piura, pensando que por ahí era la zona de conflicto. Acuérdense, no había GPS, no teníamos los teléfonos inteligentes, no había cómo ubicarnos bien en el lugar, teníamos los mapas impresos de las enciclopedias para poder llegar, porque descubrimos que era por la zona del Amazonas, por la cordillera del Cóndor, el río Cenepa. Casi nadie hablaba de eso, pero sin embargo las escaramuzas nos permitieron llegar al lugar. ¿Cómo llegamos? Pues por Chiclayo, por tierra, nos íbamos hasta la zona norte de Chiclayo, Lambayeque, cruzábamos hacia la selva por Cajamarca, cruzábamos hasta Amazonas, el puente Corral Quemado de 200 metros. Este puente Corral Quemado es inmenso, pero también había trochas, el camino bastante difícil. Hemos llegado hasta Bagua, que era el punto final terrestre para llegar al conflicto, porque de ahí hacia la zona de la cordillera del Cóndor ya se tenía que ir en helicóptero. Hasta Bagua se llegaba por tierra. Llegamos a Bagua, estaba la Quinta DIS, que era la Quinta División de Infantería del Ejército, que de ahí llegaban e iban los soldados. Ahí traían los heridos, llevaban el armamento, los alimentos. Era la zona, digamos, base del conflicto. Sin embargo, nosotros, al llegar a Bagua, vimos extrema pobreza hace 29 años. No habían hoteles porque, por supuesto, no habían turistas, no habían restaurantes, había solamente un hospedaje que se llenó luego con cantidad de prensa que llegó del extranjero y prensa local, aquí de Lima. Y también había un televisor en la Plaza de Armas que los canales se cambiaban de acuerdo al interés del alcalde. Quería ver un canal, cambiaba a tal hora, o sea, nadie lo manejaba, una parabólica. Y ese era el sistema de comunicación de Bagua, que era el punto final hacia la zona de guerra. Es decir, el sistema de comunicaciones era pésimo. Nos estaban ganando la guerra en comunicaciones. No había un Entel o no había una telefónica que permita que los periodistas mandemos los informes por satélite, por microondas. No existía. La cercanía de microondas era en Chiclayo. Todo el material que trabajábamos nosotros teníamos que retornar a Chiclayo para enviarlo por microondas y retornar nuevamente a Bagua. Estando en Bagua ya buscábamos cómo introducirnos a la zona de conflicto. Ahí, me acuerdo, el general ya se daba cuenta que tenía que dar información, a veces daban conferencias de prensa y nos metíamos en los aviones que llevaban alimento o los alimentos a la zona del PB1, que era una zona más cercana al conflicto, pero solamente se llegaba ahí. Llegábamos al PB1 y de ahí estaba más cerca Cueva de los Tallos, estaba la zona de la Y, le decían así, a una comunidad donde los nativos de ahí ayudaban a los soldados a poder llevar el armamento. Eran pequeños nada más ellos, pero caminaban en el lodo, en medio del clima de la fuerte lluvia que existía. A veces nos teníamos que quedar ahí porque no había helicópteros que retornaban a Bagua. Y los helicópteros que retornaban tenían que hacer vuelos rasantes, evitando los misiles de Ecuador, ¿no? Me acuerdo que los pilotos peruanos a veces en pleno vuelo apagaban el rotor y caíamos así en caída libre y pensábamos que nos íbamos a caer, de luego lo prendían para evitar que los ecuatorianos escuchen y puedan disparar. Hay una foto muy buena que ganó un premio que hizo Rolly Reina, fotógrafo de comercio, que grafica el disparo de misiles de Ecuador hacia Perú en pleno helicóptero. Bueno, y así íbamos y veníamos porque en Bagua se había montado un hospital de campaña, llegaban los heridos ahí, nosotros viajábamos con los heridos, llenos de balas, increíble, y vivimos un mes sin comer muchas veces, sin cambiarnos la vestimenta porque no había forma de hacerlo, no hay un horario de trabajo en la guerra, estás en la mañana, en la tarde, en la noche. Era una experiencia bastante significativa porque no sabíamos cómo mandar el material a Lima. Llegábamos a Bagua, nuestro auxiliar se tenía que ir a Chiclayo a mandar el informe, retornaba esas 7 horas por tierra. En realidad, todo por esta zona de Tihuinza que tampoco la conocíamos, pero que el Perú pudo rescatar. Luego hubo ya la firma del protocolo de Río, bueno, se estableció mejor para conocimiento de todos los garantes y luego de años ya se pudo superar el conflicto de Perú y Ecuador. Pero fue un hecho bastante significativo. Tanto así que nosotros encontrábamos los primeros hitos cuando no
había que volar hacia la zona de conflicto, buscábamos hacer notas. Hicimos notas sociales con las comunidades nativas de ahí, íbamos por el río Utcubamba, por el río Marañón, por el río Cenepa, y además veíamos cómo se vivía ahí. Pueblos olvidados, hace 29 años ya estaban olvidados, imagínense cómo estarán ahora. O sea, sería bueno ir a ver cómo están esas comunidades, que para ellos no cambió nada, la guerra más bien los enrostró como tales. Sin embargo, ya se firmó la paz, hubo eso y ahora tenemos más historias que contar a raíz de la guerra que se produjo en el año 1995, allá por esos tiempos, hace 29 años.